Hace algunas clases hablábamos de los factores de producción y hablamos de los recursos humanos, que es la forma del trabajo, de los recursos naturales, que son la tierra en la empresa agropecuaria, y del capital. El capital es un montón de cosas, son las máquinas, y el capital financiero es un montón de cosas. La clase de hoy es los sistemas de producción y la empresa agropecuaria. Entonces, ¿por qué hablamos de empresa? Porque, bueno, tenemos un conjunto armónico de esto que veíamos la otra vez, que funciona, que son el trabajo, los recursos naturales y el capital. El trabajo, bajo la forma de la mano de obra, bajo la forma del empresario, bajo un montón de formas que tienen distintos orígenes, distintas especialidades, pero todos convergen en lo que es, bueno, el recurso humano de la empresa. Después la tierra es algo que es determinante en la empresa agropecuaria. O sea, hay empresa agropecuaria, hay producción agropecuaria, hay tierra y tiene muchas particularidades porque tiene que ver con que es un recurso natural. Entonces, muchas veces hablamos de quién es la tierra, de quién es el dueño de la tierra. Muchas veces tiene muchas limitaciones inherentes al hecho de ser un recurso natural. Por ejemplo, hoy hablamos de las islas y se ha dado todo tipo de discusiones que, bueno, no me interesa ahondar acá cuál es la causa de los incendios de la isla. Yo creo que todas las que se dicen están, unas más, otras menos, pero todo puede pasar. Hay gente que lo haga para molestar, hay gente que lo haga pensando que va a producir más sustentablemente, y hay gente que va de turista y termina eso en un incendio. O sea, creo que todas esas cosas están o pueden estar, pero bueno, no me interesa analizar eso hoy acá. Sí, pensemos en que estos recursos son pirogénicos, es decir, coevolucionaron con el fuego y para que avancen tiene que haber fuego, pero un fuego natural controlado, no lo que hemos visto este último tiempo. Entonces, el hombre que produce sabe que el fuego puede ser un aliado estratégico, bueno, bien hecho, no esto que hemos visto. La tendencia en los últimos años ha sido a evitarlo, a buscar otras soluciones y no ese tipo de fuego. Si se utiliza el fuego como una herramienta de producción o para beneficiar el ecosistema, tiene que ser especialistas altamente capacitados los que decidan esto y no un productor que puede estar más o menos capacitado, pero no es un alto especialista en este tipo de ecosistemas, que son pirogénicos, con lo cual no van a desaparecer con el fuego, pero sí no están preparados para esto que hemos visto en los últimos años. Entonces, hace un tiempo algo decía, bueno, si yo soy productor, la tierra es mía y yo lo quiero quemar, lo quemo. No era justamente un productor el que lo decía, pero bueno, pudo haber sido. Y esto es muy discutible. La tierra sí es de él, porque tiene una escritura que dice que ese predio es de él. La tierra en sí misma es un recurso natural que abajo tiene agua y arriba tiene aire, que ese aire sale permanentemente de esa explotación y esa agua entra desde otro lado y sale de ahí y es un recurso natural. Esa agua no es como recurso, no es que la pueda usar con permisos, riegos, etc. Sí, pero no la puede, no tiene potestad. ¿Por qué? Porque esa agua sale de ahí y ese aire sale de ahí. Entonces, no solo todos precisamos esa agua y ese aire, sino que si yo prendo fuego a la isla, vimos lo que pasa en las ciudades, que estamos sobre el río, que se nos llena de humo. Entonces, ahí se terminó, por un lado, el dominio de ese dueño que decidió prender fuego y llenarme de humo. Ya ahí está, ya puede ser muy dueño, pero a mí no me puede mandar humo. Pero no es eso solo, es que
es un recurso natural que está obligado a cuidarlo. Si él no mandara humo para afuera, tampoco puede hacer lo que quiere con ese recurso natural. Lo mismo pasa hoy cuando hablamos de leyes de agroquímicos. No puedo hacer lo que yo quiero adentro de mi explotación. Está regulado. ¿Por qué? Porque lo que sale de ahí lo va a comer otro. Eso directamente sale de la producción. Por otro lado, puede haber derivas, con los conflictos que se generan hoy a nivel internacional en periurbano, que se generan derivas, es decir, estamos haciendo una aplicación, una pulverización, y sale parte del producto y puede entrar a una población o puede agarrar a alguien que está dentro del campo. Entonces, vuelve el concepto de recurso natural, no podemos hacer lo que queremos y no pueden salir cosas de adentro de nuestra explotación, y los residuos que salen en lo que produzco tienen que estar controlados. Entonces, el hecho de que trabajemos o la empresa agropecuaria trabaje sobre un recurso natural, que encima no es minería, que también sería un recurso natural, encima producimos alimentos, con lo cual estamos en un recurso natural produciendo, poniéndole capital, poniéndole trabajo para generar productos que se van a la mesa de la población, o sea, a producir alimentos. Con lo cual el nivel de compromiso de este tipo de empresas es muchas veces diferente. Si bien todas las empresas tienen o deberían tener una componente social determinante, es decir, la empresa tiene que generar beneficios para el empresario, pero hay una componente social que es muy importante, genera mano de obra, es parte de la economía, sustenta la economía, y en este caso encima pone la comida en las mesas de todos nosotros, con lo cual es un tema. Entonces, este conjunto armónico que funciona bajo la forma de trabajo, capital y recursos naturales o tierra, está coordinado por un administrador que es el empresario y se llama empresa. Que la empresa tiene, la empresa agropecuaria tiene muchas particularidades y una alta complejidad. La finca, la explotación agropecuaria, el campo, está inserto en un medio productivo, o sea que tenemos hacia adentro de la explotación una complejidad de cosas que nos van, que se van interrelacionando, y hacia afuera nos pasa lo mismo. Esta explotación que estamos manejando es una cosa mezclada con un montón de otras cosas que a su vez forman un sistema que para sistemas más grandes va a ser subsistema, según la jerarquía de sistemas, pero hay sistemas mayores, sistemas intermedios, sistemas menores, subsistemas. Lo mismo cuando hablamos de, por ejemplo, el sistema digestivo, que lo integran diferentes órganos que tienen distintas funciones, pero todos interrelacionan y todos tienen interdependencia. Entonces, estas fincas o explotaciones son de distintos tamaños, están influidas por un contexto, que esto también es muy característico de la empresa agropecuaria. Directamente un productor chiquito tiene influencia por el concierto internacional, por la economía nacional, por lo que pasa a nivel regional, barrial. Hay grupos de vecinos que tienen la costumbre de hacer cosas de tal o cual manera, tradiciones, las familias, hay familias que trabajan distinto que otras para producir lo mismo y muy parecido, pero hay formas distintas que tienen que ver con cuestiones culturales, familiares, usos y costumbres, barrios, regiones, influido por un contexto nacional que está influido por un contexto internacional, con lo cual vemos que hay distintos sistemas y subsistemas que van formándose. Entonces, las partes
constituyentes de esta empresa son una economía predial y una economía extrapredial. O sea, yo tengo una economía dentro de mi kiosquito, de mi empresa, que está fuertemente influida por la economía extra mi empresa, o sea, lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera puede estar pasando acá cerca, puede estar pasando en la provincia, en el país o en el mundo. Todo influye influye sobre lo que pasa dentro de mi empresa. Después hay estilos, hay formas, hay suertes, hay un montón de cosas que determinan que mi empresa tenga algunas diferencias con la de al lado. Si bien hacemos lo mismo, trabajamos todo igual, pero tenemos diferencias. A mí me agarró el granizo, yo no fui a estudiar y el vecino sí. El otro tiene un trabajo aparte, entonces hace menos retiro, más inversiones y eso determina que le vaya mejor. O sea, hay un montón de variedades de cosas que hacen que empresas que uno las ve de afuera son muy parecidas y tienen resultados distintos. Entonces vemos que está lo predial, lo extrapredial, hay suelos, hay agua, hay cultivo, hay recursos productivos, hay insumos. Todo esto se mezcla para llegar a una producción. Entonces, todo esto que termina siendo un sistema. Ahí decimos, ¿y qué es un sistema? Y bueno, es dicho así en palabras mías o de ustedes, un sistema es todas estas cosas que pasan, una economía, suelos, agua, un rebaño de ganado, que puede ser vacuno, porcino, ovino, o todo eso, cultivos, frutales, hortícolas, recursos productivos, los que fuere, insumos, dentro de una empresa con un empresario que armoniza todo eso, que cada una de esas cosas no tiene vida propia. Cada una de esas cosas se interrelaciona con las otras formando un sistema de producción. En lo que es agropecuario se habla hace unos años de lo que es agroecosistemas y estos sistemas de producción son, como decíamos recién, un campo y que es muy parecido a los campos del... Si uno agarra un camino, toda la estructura de los campos es muy parecida. Y ya pasamos a un partido del lado, estamos en San Nicolás, estamos en Ramallo, vamos a San Nicolás, es muy parecida a la estructura de producción de estos barrios, digamos, de Ramallo y San Nicolás. Cruzamos al sur de Santa Fe, por ahí cerquita, todo igual, ya nos alejamos un poquito, por ejemplo, aparece lenteja, que acá no tenemos, empiezan a aparecer cosas distintas, cambios de suelo, cambia mucho. De una zona a otra cambian los tamaños de los campos, cambia la disponibilidad de mano de obra, cambia las culturas. Cruzamos a San Pedro, nosotros acá tenemos una fuerte influencia de gringos e italianos, en San Pedro ya aparecen mallorquines, aparece la fruta, aparece hortaliza, es otro mundo que ha tendido a la agriculturización en los últimos años. Pero vemos cómo en pocos kilómetros el sistema chico de producción cambió dentro de un mismo sistema regional, provincial, nacional y el mismo concierto internacional. Pero en pocos kilómetros, en minutos, cambió todo. Y esto lo vemos permanentemente. El sistema, y lo leo porque son esas cosas que espero no aprenderlas nunca de memoria, es un conjunto de elementos complejos, organizados, relacionados dinámicamente, ensamblados, interdependientes para cumplir objetivos comunes. Es decir, yo tengo un tractor y tengo insumos y el objetivo es trigo. O sea, el objetivo es el mismo. Quiero producir trigo, pongo la mano de obra, el tractor, o sea, todos los recursos de la empresa trabajando para ese mismo objetivo y eso es lo que hace el sistema. Y cada una de esas cosas, el insumo es una cosa altamente compleja, tiene una historia, un uso, una industria, tiene sus cuidados, sus riesgos. El tractor, para que arranque, ahora arrancan todos, cuando éramos chicos era parte del sistema, era que arrancara el tractor a la mañana. Los que son más grandes que yo todavía, eso directamente no les arrancaba hasta el mediodía. Entonces, digamos que
cada cosa, cada factor del sistema tiene su historia entre comillas, ¿no? Me refiero a que tiene su novela, que la tenemos que conocer. Y para llegar a ese objetivo común a todos los factores del sistema, mejor nos va a ir cuanto más conozcamos cada uno de estos factores. Aparece, bueno, como decía recién, el concepto de agroecosistema, que puede ser, como decía también recién, una o más explotaciones, y vemos cómo va cambiando. Recién decía, cuando entramos en sur de Santa Fe o nos metemos en San Pedro, cómo esos agroecosistemas cambió el paisaje, y que tiene que ver muchas veces con la historia nuestra. Y ahora sí, la verdadera historia, los inmigrantes, quienes cayeron de un lado, quienes cayeron de otro, tiene que ver obviamente el medio ambiente, el suelo y situaciones y microclimas que se adaptaron mejor a la producción frutihortícola en San Pedro, y donde aparece un galpón de empaque o toda una estructura que dinamiza esa producción, obviamente eso mejora, porque si nosotros vemos los suelos de San Pedro con los suelos de Ramallo y San Nicolás, no hay diferencia. Pero durazno y naranja se hizo en San Pedro y no en Ramallo, en San Nicolás, o mucho menos acá. ¿Qué cambió? Cambió que en San Pedro alguien puso un galpón de empaque que concentró gente dedicada a trabajarse en la fruticultura. Entonces se generó todo un sistema que favoreció la frutihorticultura. En los otros lugares no, fuimos dependientes de los galpones de empaque de ellos, con lo cual se marcaron diferencias que en este caso no serían tan ambientales. O sea, no fueron suelos o climas los determinantes de ese cambio de cultivos. Tiene más que ver con lo cultural. Entonces, en un sistema, el todo, cuando entendemos el enfoque sistémico y nos metemos adentro de una producción, y el todo, que es la producción, la calidad de vida del productor, el día a día, la relación entre los empleados, todo eso es producción también. O sea, no es solo salieron 3 camiones de trigo, es todo lo que generó a lo largo del año, del trabajo, esos 3 camiones de trigo. Todo eso, que es la suma de los factores, el todo es más que si nosotros sumamos los factores de a uno. Y bueno, eso es justamente lo que es un sistema, y por qué tenemos que pensar siempre a la empresa agropecuaria como empresa y como sistema. Por eso se habla siempre de sistema agropecuario, porque es imposible hacer de a una cosa o un factor, es decir, trigo. Y el trigo es un subsistema dentro de un sistema agropecuario, porque no voy a poder hacer trigo eternamente si quiero ser sustentable, porque no puedo hacer soja, porque sabemos lo que pasa con los monocultivos. Después lo hacemos, pero bueno, se cae el sistema en un momento. Entonces, ¿por qué? Justamente porque no fue sistema, porque no interrelacionó. Ahora, cuando nosotros hacemos un enfoque sistémico, y bueno, el monocultivo desaparece, por ejemplo. Entonces, nos encontramos en estos sistemas con entradas y salidas. Las entradas, ¿qué son? Entra mano de obra, entra información, entra dinero, entra tecnología, entra insumo, entra energía, entran maquinarias. Todo esto son factores de producción que, si nosotros los vamos metiendo en 3 palabritas que dije algo, o son mano de obra, o son tierra y recursos humanos, o son capital. Más desparramados. Capital puede ser hasta capital humano, capital financiero, capital de maquinaria. ¿Y qué sale? ¿Qué sale de una empresa agropecuaria? Básicamente sale lo que producimos, el producto de nuestra cosecha. Hay sistemas que tienen algún valor agregado, por ejemplo, un
un feedlot, que tenemos un sistema agrícola que en vez de vender los granos los transformamos en carne. Puede ser un feedlot, puede ser un engorde a pasto, puede ser leche, y esa leche a su vez se puede transformar en quesos o algún derivado. Entonces, tenemos esto como salida, y lo que sale es dinero también. ¿Por qué? Porque todo eso que era mano de obra, información, dinero, tecnología, insumo, energía, maquinaria, impuestos, todo eso lo pago con dinero que viene de este producto que yo generé. Hay jerarquías también en estos sistemas, como recién decía. Tenemos un sistema regional que genera una infraestructura. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba así, en establecimientos de Ramallo y San Nicolás son muy parecidos, infraestructura, caminos, rutas, todo es muy parecido. ¿Qué compartimos? Compartimos suelos, son prácticamente los mismos suelos, compartimos el mismo clima y compartimos la misma vegetación, o sea, originalmente. Posiblemente en su origen, San Pedro Varadero eran iguales, el sur de Santa Fe. Y ahí ya, donde nos alejamos un poquito más, cambian los suelos. Pero originalmente eran muy parecidos. Entonces, se podría hablar de que eran un sistema regional. Después el hombre lo va modificando y cambian todos estos recursos que son parte de la infraestructura. Por eso en un lado se hace fruta, en el otro lado se hace agricultura o ganadería. Y después, cuando cambia la agricultura, es porque normalmente cambiaron los suelos. Entonces ya hay cambio y influye sobre los sistemas que cambian. Después tenemos un establecimiento agrícola, que es un sistema, lo que decía recién, con entradas de mano de obra, información y salida de dinero y de producción. Normalmente la administración o el empresario es el productor y su familia, y la producción puede ser de cultivos, agrícola, frutícola, o sistemas de producción animal. Y después tenemos por debajo como sistema de producción de cultivos o animales, pero vamos a pensar en cultivo. Entonces decimos, bueno, ahora sí, vamos al trigo. En una empresa que no puede hacer solo trigo, es insustentable, porque hace trigo, después hace soja, tiene que hacer maíz, tiene que hacer una rotación, pueden aparecer las vacas, pero cuando llegamos al sistema más chiquito es el cultivo, el trigo. Y uno dice, bueno, ya está, no hay más nada. Bueno, el trigo tiene malezas, tiene insectos, tiene enfermedades, tiene variedades, tiene fecha de siembra, tiene todo un paquete tecnológico que ha crecido y se ha complejizado muchísimo en los últimos años, con lo cual lo más chiquito sigue siendo complejo. Entonces, entender que lo agropecuario es una empresa, y entender el enfoque sistémico es lo que nos va a permitir salir adelante con éxito en el manejo de estas empresas y en el manejo de estos sistemas.